18 de febrero del 2022, hora 2 de la tarde, viernes, aquí en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Como es costumbre, esta es Coyuntura Política y me acompaña siempre mi compañero de cámara, como es el abogado de la República, presentador de televisión, el licenciado Sergio Méndez. Sergio, buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes. Del Salvador para el mundo entero. Para Gracias. todo el mundo. Muy amable. Bueno, Sergio, quiero que hablemos de un tema muy importante, como es el COVID-19, que hoy ya es COVID-2022, ¿verdad? Como ha ido mutuando. Ha causado a nivel mundial, Sergio, 5.8 millones de fallecidos. Una pandemia. Sí. Bueno, para que las personas puedan tener claros los conceptos hay que definirlos. ¿Y qué incluye el contexto del alzamiento de una calidad de una pandemia? Y es que una enfermedad que se da precisamente en términos muy puntuales, cuando esta enfermedad pueda invadir una región determinada, más allá de la focalización, estamos hablando de una pandemia. Han habido otras enfermedades en el mundo, Víctor, sin menguar esta, que lamentablemente en el pasado han tenido una mortalidad muchísimo más grande que esta. Recordaremos nosotros en el pasado el ébola, por ejemplo, en el continente africano, que aquí nosotros no la tuvimos a cabalidad, como hoy por hoy estamos sintiendo esta pandemia, porque el rasgo primordial del SARS-CoV, que deviene precisamente de esa cepa, tiene una variante en su momento que se da precisamente por una mutación. El SARS, que es lo que nosotros lo conocemos como la gripe que tradicionalmente nos da, esta ha tenido una variante y normalmente vamos a hablar acerca de las pandemias un poquito históricamente también. Estos se han dado por mutaciones o por traslados, por ejemplo, como la peste bubónica, la peste negra, la fiebre española, etcétera. Se ha dado precisamente por animales, por el lomo de los roedores que transportaban en los barcos de continente a continente y que causó tanta mortalidad. Una de las pestes también que se refiere más adelante y que vamos a hablar sobre eso, es lo que le daba la famosa lepra, que la Biblia se refiere en una forma muy superficial sobre esto y que vamos a hablar por supuesto acerca de esto y cómo en su momento afectó al mundo entero. El tema del COVID, que siempre ha existido, vemos nosotros donde este mutó. Y mutó en la provincia de Yunnan, aparentemente se dio el paciente cero. En la provincia de Yunnan, en el continente asiático, lo que nosotros conocemos como China, donde he tenido el gusto de conocer años atrás y que jamás me imaginé que precisamente de ese lugar donde íbamos a estar iba a generar aparentemente, y lo digo con mucho respeto, esta situación tan terrible que hemos tenido nosotros en el mundo entero. Pero eso es importante decirlo porque ha venido mutuando. Las cepas diferentes como Omicron, que para muchos especialistas ya es el final de los últimos tiempos, cuando ya la cepa ya no tiene para dónde evolucionar o ya no puede agarrar más fuerza, como sí lo puede agarrar, por ejemplo, en determinado momento, la cepa cuando va iniciando. Y por la misma evolución. La diferencia conceptual es que el grado de mortalidad con relación a las otras enfermedades que en el mundo tuvimos, como la peste negra, la peste bubónica, etcétera, que ya mencioné anteriormente, la diferencia conceptual es la capacidad que tiene para poder venir e infectar a otras personas. De ahí devienen los conceptos válidos que especialistas y no políticos hacen en El Salvador y en el mundo entero
como venir y decir se tiene que dar la inmunización de rebaño. ¿Qué significa esto? Algo que por supuesto en nuestro país jamás se ha dado porque todo se vio con una óptica meramente política, electoral, y que el colegio médico arremetía contra las autoridades pidiéndoles un plan. Además del plan de desestabilizar y acabarse económicamente el país, ¿cuál es el plan sanitario que ustedes tienen? Nunca presentaron planes, como todo, ¿no? Aquí en el país. Lo único que hicieron nada más fue cerrar el país, lo cual es aplausible en su momento, porque al cerrarlo, tú lo que estabas tratando es precisamente de tener e implementar un plan para ganarle la posibilidad o la espalda para que cuando vinieran, tú ya estabas de una u otra forma asimilado con este tipo de pandemia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, Víctor, y esto es importante decírselo a los salvadoreños, no es lo mismo cuando estamos 6 personas en una entrevista y le preguntan a A, B, C, D, E. Cuando llegue a E, ya escuchó las respuestas de los anteriores y él ya lleva una ventaja para poder resolver porque él ya escuchó a las respuestas de los anteriores. Entonces no es lo mismo porque El Salvador, primero, tuvo todo el tiempo para prepararse desde que inició en Asia, luego fue a Europa, luego vino a América, tuvo todo el tiempo El Salvador, ¿me entendés? Para poderse y observar cuál era el comportamiento de los otros países. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros, El Salvador, no podemos desde ningún punto de vista valorar como lo hacían las autoridades todas las noches vendiendo terror, todas las noches, y que habían tantos muertos en Italia, tantos muertos en Alemania. Solo es que usted se meta y googlee un poquito de que El Salvador tiene 6 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene solo el DF? 36 millones de habitantes. Usted no puede comparar el DF, solo el DF, México Distrito Federal, con El Salvador. Brasil. Usted no puede comparar Brasil y usted no puede comparar Italia o Francia. ¿Por qué? Porque cuando usted saca la distribución territorial y la masa poblacional, usted lo divide entre estas dos y se va a dar cuenta que cuando allá se morían, aparentemente en Italia se pudieron haber muerto 10 personas, aquí era 0,0000, no llegaba ni a un muerto. Sin embargo, las autoridades vendían terror todas las noches, que ahí viene el lobo, que ahí viene, que el único que los va a proteger soy yo, que yo soy el pater familia, etc. En esa misma dinámica de vender terror, como lo dice Maquiavelo, en El Príncipe, su obra, decía, véndele miedo y vas a ser dueño de sus almas. Punto número 1, no teníamos acá el tema de la inmunización de rebaño, como lo decía expertos, entre ellos el doctor panameño, el doctor Solano. ¿Qué es lo que se planteó? Lo que se planteó es, ¿va a cerrar usted? Magnífico. Pero si antes no teníamos ni un tan solo caso, la pregunta es, ¿por qué paralizó toda la economía? Y fue un tema eminentemente electoral para sacar ventaja y que los otros partidos no tuvieran. Pero a costa de quebrarse la economía de un país, no cerrar importa. empresas, quebrar empresarios, No importa, pequeños empresarios. No porque a un político, en el caso populista, no le interesa. A pesar de que hasta este día el pueblo tiene hambre. Y allá afuera, como lo dice la niña Carmen, la niña María, las que venden fruta de afuera y tortillas, están jodidas. Lo que sucede, Víctor, es que el ex embajador de El Salvador en Washington, René León, en diferentes entrevistas que me acompañó, advertía sobre los graves daños que el populismo le podía ocasionar al mundo, pero particularmente a El Salvador, porque El Salvador depende de muchas economías alrededor del mundo y particularmente de Estados Unidos, porque el grado de producción de enseres de primera necesidad o de materias primas prácticamente para muchos es nulo, porque nosotros no producimos, sino que compramos, somos altamente consumistas y lo poco que producimos nosotros es para poder en alguna medida el mercado doméstico. ¿Qué significa esto? Él dijo, señores, esto es pan para ahora, hambre para mañana. Pan para ahora, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando ante lo que deviene. ¿A quién le va a aplicar más una crisis económica en el mundo entero? A todos aquellos países que no se prepararon.
Por ejemplo, yo te plantearía a ti, ¿qué sucedería ahorita, Víctor, si estamos nosotros en un panorama donde hoy por hoy todavía no terminamos de asimilar el tema del SARS-CoV y que viene un tema económico mundial bien fuerte? ¿Qué pasaría si realmente Rusia ataca a Ucrania? ¿Qué pasaría? Se lo voy a explicar en una forma muy fácil para todos ustedes. Solamente hubo un buque que se quedó varado y que se vino la crisis de los contenedores y un container para traer materia prima, motos, carros, lo que usted quiera, de cualquier lado del mundo, de Asia o de Europa, que costaba $2,000, llegó a costar $20,000. Por lo tanto, el producto como un efecto en cascada de un producto terminado o valor agregado, se traslada al producto final. Lo primero que sube cuando rumores de guerra o un conflicto armado, la gasolina, el petróleo. Desde ahí aumenta el petróleo, claro, todo se viene en cascada. Claro, los derivados del petróleo, por una simple y sencilla razón, porque el petróleo se cotiza en la bolsa de valores. El petróleo, el crudo, se cotiza, el barril como tal, y es fluctuante, depende del riesgo y la especulación. Y se cotiza en dólar. Y se cotiza el punto de referencia en dólar. Entonces, ¿por qué el petróleo es tan fluctuante? Porque si viene el invierno en los países como Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, Rusia, hay mucho más consumo para tener el derivado, que es el gas licuado, para calentar todos los hogares. Por lo tanto, entonces la oferta es menor y la demanda es mayor. Entonces, esto es lo mismo como cuando usted, por ejemplo, no encontraba mascarillas. Hoy las encuentra a un valor sumamente bajo, pero cuando había escasez, si usted quiere, estas son las únicas que nosotros tenemos, si usted las quiere comprar, esto vale tanto. Las quiere, bueno. Claro. Entonces, otro vendrá. Entonces, que podía haber costado $25, $30 solo una caja de mascarillas pequeña, pero ahora usted esa caja la encuentra que en $3 o no sé, por poner un ejemplo. Eso es lo mismo que sucede con el crudo. El Salvador, ¿por qué no es pensante, Sergio? Una cuarentena, siguiente cuarentena, en la casa, incrementaron la violencia intrafamiliar. Correcto. Se estresó las personas. Sí. El terror te enferma más, te baja la defensa. Una gran cantidad de personas se quitó la vida por depresión. Sí. Ese terror, ¿quién lo va a pagar? Claro, lo debería de pagar las personas que lo ocasionaron con un solo objetivo de tener réditos políticos. Ahora, es complicado. Tener poder a cualquier costo. A cualquier cosa. No le importa al ser humano la vida. Maquiavelo lo decía, el fin justifica los medios. Por eso es que ¿Cómo queda nuestro ser divino, el de arriba, con esto? Claro, le va a pasar la factura a todos ellos, más aún cuando tú invocas el nombre de Dios en falso. En la Biblia hay bendiciones, pero hay maldiciones. Y por ejemplo, en la Biblia hay maldiciones que son bien claras. No voy a ingresar en todas esas maldiciones, pero obviamente hay una gran cantidad. Por ejemplo, Levíticos habla sobre eso ampliamente. También habla, por ejemplo, acerca del destructor. Habla acerca de me estás robando a mí. Habla de maldito el hombre que confía en el hombre. No está diciendo el hombre que se mete con el hombre, sexualmente hablando. Está hablando solo confiar. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su gloria y no la comparte con nadie. Sí. Pero uno de los mandamientos, por no decir el primero, es eso: no tendrás dioses semejantes ante mí. Y tu Dios puede ser un político, puede ser la cartera, la cuenta en el banco, pero también dice, no invocarás el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando tú venís y decís, Dios me ha hablado y no lo hizo, obviamente hay una maldición. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en el mundo entero? Porque de pronto yo he escuchado a personas donde dice, Dios manda fuego. Esto es algo que Dios nos ha mandado. Espéreme, le voy a comentar una situación y yo quiero que usted lo tenga bien claro. Dios permite las cosas. Dios no quiere ver derrotados ni calcinados a sus hijos, porque Dios odia el pecado, pero no al pecador. Dios odia el pecado, pero no al pecador. Este próximo domingo me toca a mí servir en la iglesia, predicar. Y algo que es importante es esto: Dios se glorifica más por el proceso, Víctor,
que por el resultado. Pero muchos no quieren estar en el proceso, pero sí quieren estar en el resultado. Qué lindo El Salvador. O sea, Bellos. a mí no me hable para poder trabajar. A mí invíteme a la fiesta de celebración únicamente. Entonces, la gente... Y de preferencia que haya whisky, Claro, tequila y la cerveza. gente no quiere estar en el proceso, que es el que te ayuda a crecer Sí. espiritualmente, y como ser humano no le gusta el proceso, pero sí quiere estar en el resultado. Y Dios se glorifica más por el proceso que por el resultado, porque probablemente el resultado que tú estás esperando no va a llegar. Va a llegar el resultado que Dios quiere que llegue, que no es el que probablemente tú estás esperando. Entonces, una vez yo te he explicado eso, vuelvo a la situación inicial. Ay, esto nos lo mandó Dios. No, Señor, permítame. Uno en esta vida no recibe lo que merece, sino lo que negocia. El hecho de que los glaciales se estén derritiendo, el calentamiento global, etcétera, etcétera, solamente es el resultado de la actividad del hombre. Dios nos dejó la tierra para que nosotros la pudiéramos señorear. Cuidarla. Y pateamos el cable desde Adán y Eva y compañía. ¿Por qué vino Jesús, el Hijo del Hombre, a la tierra? Para enmendar el error que Adán y Eva ya habían realizado. Porque había una maldición. De hecho, cuando el primer homicidio se da entre Caín y Abel, llama a Caín y no le respondía. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y que acaso yo soy el cuidador o el empleado doméstico de él? Le dice el polvo al Dios del universo, el polvo al Dios del universo. Y entonces le dice, es que su sangre clama justicia. La misma sangre que hoy por hoy está clamando justicia cuando nosotros vemos los cementerios clandestinos en Nuevo Cuscatlán. Desde que inició, por donde vive, cerca vive el señor ciudadano presidente. Y donde él inició como alcalde, desde la época de él. Los entierros y los cementerios clandestinos de Chalchuapa, por ejemplo. Ya nadie está hablando de Chalchuapa. No, porque no permiten hablar. Entonces, toda esa dinámica, Víctor, que se genera, la sangre llama justicia, dice la palabra de Dios. Y sobre lo que a palabras altas, claras y pausadas voces, en voz altisonante, se lo dijo a Caín cuando mató a su hermano. Su sangre clama justicia. Y muchísimas personas dicen, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? El alma, porque nosotros somos seres espirituales y eternos. ¿Dónde está el alma y dónde está el espíritu? Los judíos creen, la tradición judía, que el alma y el cuerpo permanecen juntas después de haber muerto, materialmente hablando, 3 días. Por eso es que el Señor resucitó a los 3 días. Pero el espíritu salió, ¿a dónde? En la sangre. ¿Y qué estaba? Su espíritu clamando justicia. Hay muchos que están clamando justicia, su sangre, hoy, por las desapariciones forzosas, por lo que se sigue dando. Entonces, yendo a la pregunta inicial, ¿cómo puede afectar una guerra? No la de Irak, Kuwait y donde hay Estados Unidos. Una guerra mundial de grandes proporciones cuando El Salvador se ha gastado toda la plata y que no quiere dar detalles de qué la hizo y que ha llegado a un Producto Interno Bruto de un 94% y que nadie le quiere prestar y que día a día la degradación de los bonos basura más bajo, pero también la categorización que pueda tener El Salvador para llegar a adquirir, como Moody's lo ha hecho, por ejemplo, las casas corredores de riesgo en el mundo entero. Esa categorización no permite que El Salvador pueda accesar a créditos frescos, competitivos. Le va a ir apuntando, no a un 5% como se maneja en Centroamérica, sino a un 12.5, 14 o 15, donde ya entran los fondos buitre. ¿Cuáles son los fondos buitre? Los usureros. ¿Qué pasa con un jefe de familia o alguien de una empresa cuando ya termina con un usurero porque ya el banco no le quiere prestar? Voy a ir así. Cuando ya las cajas de crédito, las cooperativas que prestan a un interés alto, el ya vecino no le quiere prestar. ya no te presta. ¿Qué pasa cuando ya terminas tú con un usurero?
Te terminaste. Estás terminado. Sí. ¿Qué pasa entonces con El Salvador? Que anda buscando usureros. Sergio. Ahí se lo puedo yo graficar y alguien me va a descalificar porque de pronto antes me descalificaban porque yo no era periodista. Antes me descalificaban, bueno. Hoy porque no andas la rosa, van a decir. ¿Perdón? No andas la rosa ahora. Sí, entonces siempre quieren descalificarlo y le voy entonces a decir, yo además de tener 14 posgrados, muchos de ellos están relacionados al tema de banca y finanzas. En la carrera que nosotros llevamos como abogados, tenemos que llevar números, además de todas las situaciones, obviamente el análisis mismo profundo sobre la base de los conocimientos y de lo que los economistas de peso en este país y afuera han llevado. Esta semana se dio un tema, por ejemplo, sobre la investigación del Bitcoin. Eso es un tema muy delicado porque Juan Orlando Hernández acaba de ser detenido en Honduras luego de que él quitó la Masich. El presidente de aquí quitó la CICIG. Cualquier parecido es coincidencia. Pero Juan Orlando Hernández es relacionado al tema del narcotráfico y ya fue condenado el hermano de él a 30 años. En Guatemala también, Jimmy Morales, el expresidente, el hermano también. Pero Juan Orlando Hernández es un tema bien interesante, porque yo hasta antier me di cuenta de que él se entregó, pero él se entregó porque ya inició una negociación de criteriado con la fiscal de Nueva York y a él lo van a trasladar. ¿Qué sopa va a soltar el pajarito allá del Salvador y del gobierno guatemalteco? Eso va a ser lo interesante. ¿Qué sopa va a soltar? ¿Por qué? Porque ahora van a ir detrás de empresarios en Honduras y políticos de bajo nivel o de mediano nivel que actuaron, porque Juan Orlando Hernández no actuó solo. Entonces, el tema... Hay más funcionarios en Honduras. Lo trascendental de esto es que el presidente, por allá por el mes de julio del año pasado, el presidente Juan Orlando Hernández fue cuestionado por el presidente de El Salvador diciendo de que esa lista no servía porque habían salido 11 funcionarios, porque Juan Orlando Hernández no estaba ahí. El tema es que ahora nos venimos a dar cuenta que Juan Orlando Hernández ya estaba en la lista Angel desde julio, pero no lo mencionaron esperando que él saliera. Entonces el presidente de la República se pegó un balazo en el pie de El Salvador. La pregunta es que ahora que lo detuvieron, ¿por qué él no ha tuiteado nada? Porque él descalificaba aquella lista donde aparecían sus funcionarios. Pero él estaba desde el mes de julio. El tema es que la ex embajadora o encargada de negocios, James Names, en El Salvador, hoy va para Colombia como embajadora, donde se genera la droga. Entonces, hay una gran cantidad de respuestas que vamos a ir obteniendo, como por ejemplo, ¿por qué ahora se establece que Juan Orlando Hernández recibió dinero del Chapo Guzmán? Y el Chapo Guzmán estaba en Sinaloa con el cartel. Y El Salvador compró todos aquellos paquetes económicos de Sinaloa. Ese repercusiones política, económica, va a tener una repercusión tan grande como cualquier otra empresa o familia sobre nuestro país en temas de pandemia, porque El Salvador con otra ola de pandemia ya no tenemos cómo responder. Y particularmente, Víctor, porque recuerdo que en aquel entonces el mandatario arremetía contra la oposición diciendo que no le querían dar ni 5 partidos por la mitad, pero cuando le pedían respuestas no las quería entregar. Y decía, yo no le voy a dar respuestas a la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa tiene potestad hasta para armar una comisión especial de investigación. Y destituyeron presidente. Y no lo quiso hacer. Después le cerraban la puerta a la Corte de Cuentas de la República y tampoco daba respuesta. A nadie le da respuesta, ni a la Fiscalía le daba respuesta, ni tampoco al Instituto de Acceso a la Información Pública. El tema es que los Estados Unidos ahora vienen y inician una investigación 2 días después de detener a Juan Orlando Hernández por aparente lavado de dinero en el Bitcoin. Pero ¿cuál es lo trascendental de esto? Que los mismos congresistas demócratas que le pidieron al fiscal la detención de Juan Orlando Hernández y que lo metieran en la lista Angel y después en la lista Magnitsky, son los mismos que le están pidiendo ahora al fiscal que investigue al gobierno de El Salvador.
Sale el mandatario y el mundo entero está los ojos puestos en él, diciendo de que no tienen ni jurisdicción por qué estar investigando a El Salvador, y obviamente yo discrepo con el honorable presidente que nosotros tenemos por dos razones. Y yo esperaría que alguien de sus asesores le silbe, le sople o le pase la nota debajo para darle copia y decirle, presidente, no es así. Y se lo explico. Nosotros tenemos el CAFTA y el ALCA, Área de Libre Comercio. El CAFTA, vaya a revisarlo, fue suscrito en su momento por el ex embajador de Washington, René León, que negoció una gran cantidad de prerrogativas para El Salvador. No como el embajador ahorita, que no sé cuáles son los logros que ha hecho. Lo decía el ex embajador en su Hay momento. embajador. Creería yo que sí. Y Te digo esto porque los connacionales que están allá en Estados Unidos se quejan que no hay nadie que vele por los derechos de los sí, salvadoreños compatriotas. sí. Y el CAFTA establece una facultad para poder intervenir en nuestro país. Es ley de la República, nosotros lo firmamos y fue ratificado por la Asamblea Legislativa y es integrado a todo el elenco cuerpo normativo. Es ley. Punto número 1. Punto número 2, que eso es importantísimo. Si alguien viniera y me dice, mire, fíjese que también el convenio de extradición nosotros lo queremos dejar sin efecto. Para dejar sin efecto un convenio de extradición hay que denunciarlo y no es automático. Pasan entre 5 y 6 años. Por lo tanto, Estados Unidos puede pedir la extradición del Blue, sí, ¿por qué no lo mandan? Y de los funcionarios de la lista Angel del presidente Bukele. Lo pueden hacer, listo. La facultad está dada en esas leyes, pero además de eso, los congresistas han pedido, porque yo te dije, habían dos aspectos. El segundo aspecto es, los congresistas han pedido una investigación, los mismos por lavado de dinero, con el tema del Bitcoin, donde la representante de esa sociedad es la señora Recinos, por cierto, donde el gobierno ha estado invirtiendo en una sociedad privada, por cierto, es una funcionaria de El Salvador, la representante legal que aparece. Perfecto. Una vez dicho eso, quiero decirle que la moneda que nosotros tenemos es el dólar. Y esa divisa no es de choto. El Salvador paga mensualmente un señoriaje. Mensualmente paga dinero a Estados Unidos Por tener la utilizar moneda. la moneda de respaldo mundial. Por lo tanto, si el lavado de dinero se hizo y se está haciendo con el dólar, ¿quién es el propietario del dólar? Estados No Unidos. me venga a decir que no tiene jurisdicción. Lo lamento muchísimo. Bajo los dos aspectos que te acabo de plantear. Punto número 1, yo creo que hay otro aspecto que es importantísimo ya que estamos hablando del tema del SARS-CoV. No hay información obviamente de cómo se han invertido estos aspectos. Lo que sí es preocupante, Víctor, es que para el hospital de El Salvador se agarró dinero del Seguro Social, que la ley no lo permite. La pandemia había ya prácticamente avanzado, ya estaba por terminar como estamos ahora, y el hospital nunca se hizo. Y es más, la galera que se articuló no está siendo utilizada. El garitón. Ahí me decía un amigo, es el garitón. Claro, la galera que se habilitó no está haciendo ni para el hospital, sino que lo que está haciendo para el hospital es precisamente donde estaba la Feria Internacional, que no costó ningún 5 porque ya estaba construida. Entonces, el tema es que el presidente vende una publicidad diciendo externamente que él construyó Sur City, cuando no ha construido nada, es el mismo Tunco, cuando establece que el Hospital El Salvador lo ha construido, pero los médicos galenas discrepan de los subregistros que hay porque no da, desde que inició hasta este momento, cuáles son los verdaderos datos de cuántas personas han muerto. Quiero terminar con esto porque esto, lo delicado de lo que te estoy planteando es esto: no ha devuelto el dinero al Seguro Social, lo agarró el dinero de los cotizantes, pero lo más lamentable de todo esto es que la semana pasada el ministro Alaví suspende la construcción. Estamos hablando del COVID, por lo tanto estamos
suspende la construcción, la licitación del Hospital Rosales. Y eso es un tema muy delicado y lamentable que habrá que dedicarle un espacio especial. ¿Por qué? ¿No habrá dinero? No hay dinero. Pero el FMLN ya le había dejado 80 millones de dólares para el hospital. ¿Dónde están los 80 millones? Además, el señor presidente prometió en campaña que de la deuda política él no la iba a agarrar, sino que iba a ocupar ese dinero para construir el Hospital Rosales. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Obviamente terminó en Ghana, pero el presidente dijo que lo iba a ocupar para eso. ¿Cuándo fue que dijo eso? De hecho, arremetió, donde dijo él de que el edificio de la Asamblea Legislativa, con esos 30 millones de dólares de la Asamblea Legislativa, él construía 3 hospitales. ¿Dónde están los 3 hospitales que construyó? De lo que gana la moneda, el Bitcoin, ¿dónde están? No, eso fue otra situación. Y hemos perdido 21 millones. Él dijo que el hospital de perros lo iba a construir de la ganancia. ¿Dónde están las ganancias? Porque es mentira. El Salvador ha perdido más del 50% de la inversión. Sí. Además, la Constitución de la República no habilita al presidente para comprar criptomonedas. ¿Es delito? Claro, es delito. Entonces, eso es el tema. Y como no puedes tener acceso a las finanzas de cómo se están interviniendo, lo lamentable es que el Hospital Rosales no ha sido construido luego de 2 años, 9 meses, pero ahora el ministro dice que va a retirar las bases cuando ya las había expuesto, pero además ahora dice que la División de Obras Municipales, el DON de Obras Públicas, la va a construir. Primero, el Hospital Rosales ya había un dinero aprobado para eso. ¿Dónde están los 80 millones de dólares? Número 1. Número 2. Él dijo que de la deuda política lo iba a construir. Él dijo que de lo de la Asamblea Legislativa iba a construir 3 hospitales. ¿Dónde están? Pero además de eso, Víctor, el tema lamentable es que el DON no tiene la capacidad técnica para la construcción de un hospital. Porque no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. No son pupusas las que se están tirando. No es lo mismo que usted vaya a construir una piscina a una pila en su casa. No es lo mismo que usted vaya a construir una casa a un edificio. Usted necesita ingenieros estructuristas, gente que se dedica específicamente a la construcción de hospitales y por eso ganan la licitación. Y lleva normas internacionales. Claro, normas internacionales, pues, temas de estructurista. Entonces, la pregunta es, ¿y el DON a quién va a contratar sin licitación? Entramos a otro tema. Aquí podíamos nosotros, porque como estamos hablando del COVID, y el COVID obviamente ya se está acabando, porque ya no va a tener una mutación, o la podría tener, pero no en los términos como lo hemos visto. ¿Cuál es la diferencia conceptual de esta última cepa? Que la transmisión es mucho más rápido, pero la mortalidad es mucho más baja. La transmisión es mucho más rápido, pero la mortalidad es más baja. Es decir, a todos, tarde o temprano, nos van a dar el COVID. Y para unos va a ser una simple gripe, otros ni cuenta se van a dar, porque va a ser asintomático, otros simple y sencillamente una calentura, porque esta es la cepa que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. El tema es que hasta este momento tampoco sabemos cuántas personas a ciencia cierta se han vacunado. ¿Y cuántas personas realmente recibieron la dosis correcta sin que se haya arruinado? 4.233.066. ¿Dónde está el respaldo de eso? No, eso y es lo de que las se pruebas que al día se van haciendo. El negocio. ¿Por qué? Claro, porque el negocio están diciendo, nosotros estamos haciendo tantas pruebas, ¿cómo me consta a mí eso? Porque particularmente no hay un proyecto, no hay un plan. 4.019 fallecidos. Claro. No lo sabemos. No sabemos exactamente. Claro, ¿por qué? Porque ha discrepado también el número de las personas desaparecidas, que no los ha metido medicina legal, como hemos visto nosotros a especialistas denunciarlo. Increíble. En este tema. Entonces, la ausencia de transparencia, como por ejemplo, ¿cuánto costaron las vacunas? Porque los contratos los han reservado. Y las donaciones. Las han reservado. ¿A quién se les compró? ¿De cuánto fueron la donación? ¿Y cuántas vacunas de esas al final se terminaron arruinando? Y le estaban poniendo algo que no era vacuna a la gente. ¿Por qué? Porque un día el presidente vino y dijo, vacúnense a los niños, cuando ni la Organización Mundial de la Salud había dado el visto. Ese es delito.
Uy, Víctor, yo creo que aquí podemos hablar de un mosaico de delitos que se han cometido a una Y velocidad eso va a quedar casi va a de quedar la im- velocidad va a de la quedar luz, impune. así como Star Va a Wars. quedar impune. No, no va a quedar impune por Juan mucho. Orlando, en Honduras era el hombre fuerte, controlaba todas las instituciones del Estado, a la Fuerza Armada hondureña, etcétera. Sí. Juan Orlando Hernández Y tiene lo mucha- vi esposado, como cualquier delincuente, así. Se Juan acaba Orla- el poder. Juan Orlando Hernández tiene muchas similitudes con el presidente actual, por varias razones. Porque no permitía el acceso a la información en tiempos de pandemia. Permitió la reelección. Permitió la reelección vía judicial, lo mismo que el presidente de acá. Persiguió a personas de la oposición. Una persona relacionada a un narcoestado. Terminó relacionado al tema de Sinaloa. Cualquier parecido es coincidencia. Pero además de eso, Juan Orlando Hernández se posicionó de una asamblea legislativa, como también lo ha hecho acá, pese a cualquier señalamiento de fraude que existió. Y alguien puede decirme, no fue fraude. No darle una deuda política a los partidos para tener en igualdad de condiciones, que es el espíritu del legislador, cuando creó la constituyente, no es un fraude. Uy, vayan a leer el diccionario, papito chulo. O adicionalmente venir, Víctor, y determinar, por ejemplo, que haber quebrado la economía, pero no haberle dado adicionalmente las herramientas a los alcaldes para poder hacer obras. El famoso FODES. FODES, cuando él mismo como candidato y antes como presidente decía que le iba a aumentar de 8 a 10 y él decía que no era suficiente, pero además de eso, que era importantísimo tener el FODES cuando lo hacía como alcalde del FMLN y después no dárselos o quitárselos o decirles que de ahí lo habían hecho él la corrupción. Y que iba a ser diferente. ¿Y cuántos empleados de gobierno han quedado sin empleo? Entonces, En plena pandemia. entonces, Eso es tener conciencia. Eso es ser cristiano. cuando tú ves, Víctor, que se pudieron haber evitado una gran cantidad de muertes. Si fueran estos en los 4.019, municipios, perdón, si estos 4.019 fallecidos, digamos estos datos, si hubiéramos hecho bien las cosas, podría haber sido 500 o menos. mucho menos, claro. Eso es delito. Y es particularmente algo que es muy relevante, es que El Salvador ha gastado en una forma abismalmente muchísima más plata que Brasil, que fue el epicentro del coronavirus. Y que poblacionalmente nosotros No, y somos una migaja. lo podemos hacer de una forma muy simpática. Googleenlo ustedes, por ejemplo, y se van a dar cuenta. Ejemplo, lo vamos a hacer aquí abiertamente. ¿Cuántos habitantes tiene Brasil? Y nos vamos a ver. 212 millones de habitantes. 12. A 12, quítele 6, todavía Brasil tiene 206 millones de habitantes. Son 6 millones de habitantes los que tenemos. Y El Salvador gastó mucho más plata que Brasil. Bueno, y te lo voy a poner adicionalmente a esto. Saquemos entonces, ¿cuál es la distribución geográfica en kilómetros que tiene Brasil? Según características.co, se trata del país más grande de toda la América Latina y el quinto país de mayor extensión en el mundo entero. Ocupa casi la mitad del subcontinente suramericano, con una superficie total de 8.514.215 kilómetros cuadrados 8 y una línea costera millones. de más de 7.000 kilómetros. 8 millones de kilómetros cuadrados. Y El Salvador no llega ni a 20.000 kilómetros cuadrados. Con 6 millones de habitantes. 8 millones de kilómetros cuadrados. Brasil, el país más grande en Sudamérica y el segundo en el mundo entero. Listo, que probablemente podríamos hablar que luego de Rusia, podríamos hablarlo. Y con más de 212.000 millones de habitantes. Y El Salvador solo 6 millones y gastó más que Brasil, que tenía el epicentro. Y El Salvador nunca fue el epicentro del ¿Y coronavirus. en qué gastaron ese dinero? ¿Ok? Entonces,
Cuando nosotros vemos eso, y lo estoy haciendo Y Juan en Pueblo, una ficha, dormido. porque esta es inteligencia artificial, y cuando tú lo estás viendo esto, la pregunta es, Víctor, ¿en qué consiste el plan control territorial? ¿Por qué se ha gastado tanta plata? ¿En qué se ha invertido? El plan económico. Claro, que el no, plan no sabemos. económico de reactivación, ¿por qué no se ha dado? Etcétera. Tú ves a Juan Orlando Hernández y ves las mismas características. ¿Sabes qué es lo que sucede, Víctor? Lo que sucede es bien fácil. La Biblia ya habla de eso. Cuando tú ves a Alejandro Magno, que murió por una enfermedad, cuando tú ves al emperador Napoleón Bonaparte, que así fue declarado, luego de un atentado en Francia que él tuvo, en Garnier, y que él fue expulsado de Francia hacia la isla de Santa Elena y regresó en un ataúd a Francia, en la ópera de Garnier. Cuando tú ves esto, ves a Hitler, cómo murió, cómo terminó, a Benito Mussolini, cómo terminó, a Lenin, a Stalin. Tú te das cuenta que todos han terminado igual. Saddam Hussein, Hussein, tú te das Gaddafi. cuenta que sí, Pinochet. Pinochet. Tú te das cuenta que todos, Abdalá Bucarán en Sudamérica, o por ejemplo el expresidente de Egipto, todos han terminado de la misma manera. Entonces, 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El tema, Víctor, es que no solamente acá tú rendís un informe, tú lo vas a hacer frente a Dios también, porque vas a estar el día de mañana en el tribunal de Cristo. O como dicen otros, el karma regresa. Claro, porque tú lo viste, por ejemplo, lo que sucedió en Egipto con Mubarak. Egipto es un país, para los que en algún momento hemos tenido la oportunidad de poder ver este país, sabemos que es un país sumamente pobre, con una necesidad grande, y la gente por hambre se fue a las calles y hasta expulsó a esta persona. Tú ves, por ejemplo, al presidente donde antes era Constantinopla, Estambul, Turquía. Él ahorita prácticamente declarado un dictador. Sergio. Y la lira turca está en el suelo, pero tuviste al presidente de aquí visitar a otro dictador. Sergio, una pregunta. Tú has viajado casi por muchos países en el mundo. Haití, hace 40 años, 30 años, era atractivamente en el Caribe, la perla del Caribe. Sí. La corrupción se terminó en Haití. Corrupción. ¿Conoces Haití? No, Haití no tengo el gusto, la isla del Caribe. Pero después fue República Dominicana la que empezó a florecer, en vez de Haití. Se lo acabaron los políticos. ¿Podemos comparar El Salvador con Haití? A ese rumbo vamos. Se acabaron Haití, se acabaron otros países también como Cuba, como Venezuela, los políticos, el populismo mismo que llevaba a la gente a que le dieran todo regalado. Y en estos tiempos es bien difícil, y te lo voy a plantear así, Víctor. Egipto, y yo te lo mencioné, Egipto, con el tema de la efervescencia social y la convulsión que estaban viviendo cuando sacan a Mubarak. ¿Por qué yo te mencioné a Egipto? Porque Egipto es un país ahora pobre, sí, pero bajo la dirección del representativo faraónico fue una ciudad sumamente próspera. ¿Por qué fue próspero Egipto? Porque tenía el ente fluvial como el Nilo, que ahí es donde se realizaban los mayores actos de comercio de la zona. Por eso es que Constantino se fue a Turquía y fundó Constantinopla enfrente del mar Bósforo. ¿Y por qué se fue ahí? ¿Porque le gustaba? No, además de eso, porque el Bósforo tiene salida con Asia y con Europa. Era la competencia. ¿Por qué dejó él el Monte Palatino, que lo conozco, donde estaba la fortaleza y la residencia de los César, enfrente del Foro Romano, del otro lado el Coliseo Romano, pero también tenía el Circo Máximo Romano? ¿Por qué dejó todo eso? De la inveterata consuetudo, la opinio iuris. ¿Por qué dejó todo eso? La comitia curiata centuriata, estudiado derecho romano, por supuesto. Lo dejó porque el punto de referencia
económico en ese momento era ahí. Recordemos que ahí estaba, por ejemplo, la biblioteca de Éfeso. Ahí estaba. Muy cerca de ahí estaba Grecia, donde aprendieron la democracia con los decemviros. El padre de la democracia era Solón, y ahí estaba cerca. ¿Cuál es la relación de todo esto? El mar de Mármara del otro lado. ¿Cuál es la relación de todo esto? ¿Por qué te lo estoy contando? Fácil, porque los mismos dioses paganos que tenía Grecia fueron adoptados por los romanos, solo que les cambiaron nombre. Fueron los mismos. Allá tenías la Acrópolis, el Partenón. Pero, ¿qué sucedió en Grecia? Además de todos los eventos, porque toda la historia está íntimamente ligada. Y los pueblos que no leen o no estudian, los van a subir a la voladora y se los van a bajar a la mapachada, se los va a bajar la mazacuatada, fácilmente porque ustedes no estudian. Y la historia se repite, la misma película con diferentes actores por los siglos de los siglos. Amén. Y a usted siempre lo suben a la voladora. En Grecia, luego de la persecución, Víctor, de los profetas que Jesús había dejado, de los 12, pero que se ahorcó Judas, después de esa persecución, ir por el mundo y predicar el Evangelio son las buenas nuevas. Después de esa persecución que se dio, Víctor, hubo un profeta que lo quisieron hervir en aceite y no pudieron para matarlo. Todos terminaron. Uno crucificado, Pedro, solo que al revés. Otro traspasado con una lanza. Otro perseguido. Todos terminaron. Pero hubo uno que lo quisieron matar en aceite, lo quisieron dorar y no lo mataron en aceite. No murió, Víctor. Vaya a leer la Biblia. Y entonces lo tiraron a una cárcel romana que está por Santorini, en las islas griegas, que se llama Patmos. Vaya a buscarlo. ¿Y qué sucedió en Patmos? Era una cárcel romana, porque como era una isla, lo fueron a dejar ahí. Eso era y estabas destinado a tu suerte. Pero esta persona se mete en una cueva y escribe el Apocalipsis. Los eventos futuros, los eventos escatológicos futuros. Pero a diferencia de esa persona, recuerde que todos los profetas o los apóstoles que estaban diseminados, el Espíritu Santo los ungió, como cuando le dijo en el monte Sión, yo me tengo que ir, le dijo Jesús, para que mandarles al Espíritu Santo. Él era su Espíritu. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dicen que donde iban caminando solo la sombra iba pasando, iban curando enfermos. Tenían ese poder que usted tiene, que yo tengo, que usted tiene, utilicémoslo, pero acerquémonos más a Dios. Esa isla de Patmos fue importante, porque a diferencia de los demás apóstoles, que habían sido investidos por el Espíritu Santo, y donde estaban, escribían por revelación, y Víctor veía que el otro estaba allá en África, el otro estaba en Roma, y escribían de lo mismo. Era el Espíritu Santo. Pero la diferencia de este apóstol es que él no fue por revelación investido, sino que él fue trasladado, dice la Biblia, a los últimos días para que él con sus propios ojos viera el Apocalipsis. Él no recibió una revelación. Él fue llevado en la máquina del tiempo, así dice la Biblia, para que viera con sus propios ojos lo que estaba viviendo en el Apocalipsis luego del Armagedón, el rapto de la iglesia, 3 años y medio de paz falsa y 3 años y medio de atribulación. Y que luego, cuando vinieran con las trompetas, nuevamente Jehová, con sus seguidores, que eran los ángeles, que le había dicho a Poncio Pilatos, tus seguidores te han entregado, ellos no son mis seguidores. Si yo llamara a los ángeles inmediatamente, ellos estarían aquí para impedir todo eso. Va a venir con los seguidores, va a venir a liberar a Israel, porque Israel será el reloj del tiempo, y cuando la higuera florezca y sus ramas estén verdes, la venida del Señor estará cerca y no pasará de esta generación. ¿Liberarlo de quién? Siria todos los días le ofrece que le va a tirar una bomba atómica. Afganistán.
todos los países que lo rodean a Israel, todos los días. ¿Por qué yo te mencioné? ¿Por qué te menciono yo esto? ¿Y por qué estoy hablando de política e historia? Porque la política misma era la que crucificó a Jesús. Sí. Un presidente populista, mediocre, altanero, simple y sencillamente es un personaje que Dios está utilizando para que usted suba a otro escalón espiritualmente hablando. Es un proceso. Y usted tiene que vivir el proceso para llegar al resultado. Pero le voy a explicar una situación. La comida chatarra. ¿Has comido comida chatarra? Sí. ¿Qué clase de comida? Pizza. ¿Pizza? Hamburguesas. Sí. ¿Ya te has dado cuenta cuánto daño hace esa comida al organismo? Sí. Pero es rica. Sí. La comida chatarra también es popular. Igual que un presidente que es popular y que al igual que la comida chatarra le hace gran daño a un país. La comida chatarra le hace daño al organismo. Te tapa las arterias, te termina dando un paro cardíaco, diabetes, etcétera. Y la diabetes, por ejemplo, te morís de cualquier otra cosa menos de eso, porque te va dañando todo el sistema de órganos que tú tenés. Perdón, te va dañando todo el sistema de órganos. Sí. Y un presidente chatarra, popular, ¿qué va dañando? Los órganos de Estado también. Los va degradando. Los órganos de Estado los va degradando para que ya no funcionen para lo cual fueron creados. Repito, póngame atención, para que ya no funcionen como fueron creados, para el objetivo. Un carro fue creado para transportar gente, pero si el motor del carro está quebrado porque hay que hacerle un overhaul, ya no funciona para lo cual fue creado. Entonces la comida chatarra le genera tanto daño a su cuerpo, pero es popular. ¿Y por qué es popular? Por todo el dinero que le han metido en propaganda. Para decirle a usted que esa bebida carbonatada, la Coca-Cola, que usted utiliza para ponerle los bornes de la batería y que se los limpie, usted la necesita. Vaya a ver cuánta azúcar llevan, la que usted le está metiendo a su cuerpo, y ese azúcar va a andar por todo el torrente sanguíneo y los daños que le va a ocasionar. Pero la publicidad es tan espectacular que le hacen sentir que usted necesita y que usted no puede terminar el día sin tomarse esa bebida carbonatada. De la misma manera en que los presidentes populistas, chatarras, que tienen una gran popularidad porque andan regalando lo que no tienen, usted necesita a esta persona porque le está regalando cosas que usted, de choto, sin ir a trabajar, a costillas de los demás, usted está teniendo. Usted está ahorcando la vaca. Es pan para ahora, hambre para el mañana. ¿A dónde yo quiero llegar con todo esto? Porque hay presidentes que andan inaugurando cualquier cosa, lo mismo que ya inauguraron. Y me decía la niña Juanita una vez que me la encontré yo y tengo ratos de no verla, y me decía, mire, yo tengo miedo, me dijo, en diciembre pasado. ¿Y por qué tiene miedo? Yo tengo miedo de poner el arbolito de Navidad, me dijo, en mi casa. Y entonces yo le dije, ¿y por qué tiene miedo? Porque puede aparecer el presidente a querérmelo inaugurar en cualquier momento si mira luces, me dijo. ¿Qué es lo que yo le quiero mentir? La niña Juanita no vive en este país, vive en cualquier otro país, por eso es que no estoy hablando del que usted cree que estoy hablando, pero a la misma vez lo más probable es que a saber. Lo que le quiero comentar, Víctor, de esta situación, porque ese es el miedo de la gente, que ya no hayan que inaugurar, porque no hay absolutamente nada que inaugurar. Viene la Semana Santa. Listo, la Semana Santa ya van a inaugurar, pero quizás, ¿sabes qué es lo que pueden ir a inaugurar? Un montón de alfombras de acerrín. Un montón de alfombras de acerrín. La vez pasada alguien me dijo, mire, es que estos funcionarios de otro país, no de aquí, son como la sábila, me dijo. Con razón no quieren transparencia ni acceso a la información pública. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije yo, ¿cómo la sábila? Es que entre más pruebas y más investigaciones le hacen, más propiedades le van saliendo, me dijo. Es como la sábila. Me lo dijo alguien de otro país, ¿verdad? No es de aquí, por supuesto, ni Dios lo quiera. Lo que te quiero comentar de todo esto, Víctor, ¿por qué te mencioné yo Egipto?
¿Y por qué estamos hablando de Tierra Santa? Porque lo mismo que sucedió y está sucediendo en este país, en Honduras y Guatemala, también sucedió en esos países. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, que todos estos presidentes no le llegan ni a la suela. Mira cómo terminó. Pero lo ocupó Dios a Nabucodonosor. Que hizo grandes edificaciones. Y mira cómo terminó muy mal. Sí. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo utilizó Dios a esta persona? Para bendecir a otros. Porque esta persona malvada solamente es un medio. Su existencia depende solo para bendecir a sus hijos. Una vez termine su existencia, se mueren. Les va a dar un paro cardíaco, un derrame cerebral, van a ser perseguidos por la justicia. Así va a pasar, Víctor. Así va a pasar. Nabucodonosor, por ejemplo, no recordaba el sueño que había tenido. Y fue interpretado, le dijeron el sueño y luego se lo interpretaron. Solamente para él, para que Dios se manifestara puntualmente. Ahí tenés a uno. ¿Por qué te hablé yo de Egipto? Porque los faraones que estaban en aquel entonces, Víctor, no tenían petróleo, no tenían oro, tenían riquezas. Pero ¿cuál era la fuente pujante de riqueza? Los esclavos. Egipto sin los esclavos no eran nada. ¿Y cómo el pueblo de Israel llegó al yugo opresor de Egipto? No hay un registro en la Biblia, no hay un registro histórico. ¿Cómo terminaron? Muy probablemente fueron a saquearlos y se los llevaron a todos. No hay. Lo que sucede es que de Egipto hacia Canaán, que era la tierra prometida, eran 40 días que se transformaron en 40 años hasta que Dios mató a todos. Pero ¿dónde está Canaán? ¿Canaán es Israel? No. ¿Y dónde está Canaán entonces? Porque Dios también lo que hizo es endurecer el corazón de los demás pueblos donde tenían que pasar Israel. Pero les dijo, no les vamos a dar permiso si ustedes entran aquí. A Aarón y a Moisés los vamos a matar. Entonces tuvieron que rodear, fueron más días. Pero Dios los cuidó y fue fiel. Imagínate que durante esos 40 años ellos no necesitaron comprar calzado ni ropa, no se les desgastaba. Imagínate cómo Dios, no faltaba agua, pero había una llevaban nube, sombra. Había una nube que les daba sombra y los protegía de los rayos solares, que les caía pan para que ellos comieran, y les dijo, no guarden porque se van a arruinar y se van a engusanar, y en efecto se arruinaban. No guarden, hasta de pronto le dice, ok, ahora guarden. Entonces imagínate qué interesante era que las serpientes del desierto no los picaban, y él les dijo, yo voy a hacer eso. No los picaban, Víctor, pero además de eso, en la noche caminaban, y había una directriz que les iba dando Dios por dónde caminar. Pero Israel salió de Egipto, ¿sí? Pero Egipto nunca salió del corazón de Israel. Se lo voy a volver a explicar. Israel fue liberado de Egipto luego de todas las plagas que también El Salvador está pasando. La plaga es una de las que nosotros tenemos, pero también hay otras plagas. La plaga de los desaparecidos, de los homicidios, hay otra plaga de la corrupción, hay otra plaga de la ignorancia que usted tiene, y que pídale a Dios que lo saque de eso. Hay una gran cantidad de plagas que El Salvador ha estado pasando porque Dios las ha permitido, que es muy diferente. La ha permitido porque hay procesos. ¿Y cuánto va a tardar este proceso? Hasta cuando usted despierte y cuando usted quiera. Pero lo que el Señor va a hacer con aquellas personas cuando les pase la factura va a ser extraordinario. Y sus ojos lo van a ver, porque el Señor va a ejecutar sus planes enfrente de usted. ¿Cómo lo vio con Juan Orlando Hernández? Todo el pueblo hondureño vio cómo el tipo más poderoso de Honduras en su momento
y que le doblaba las rodillas a cualquier empresario que quería decirle algo y que estaba relacionado a carteles de droga y a las maras de Honduras y que se religió por medio de la Corte Suprema de Justicia. Cuando Dios dice ya basta, es porque ya basta. Cuando el Señor cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y Él la quiso abrir. Y ya no hubo reelección. Y llegó Mel Zelaya con Xiomara Castro al poder. Y se quisieron tomar con 2 directivas la Asamblea Legislativa de Honduras para tener un control. Y nada de eso interpuso. Recuerde, no importa las circunstancias que se estén pasando, la última palabra siempre la va a tener Dios. Y Él dijo, se acabó. Y se acabó el mandato de Juan Orlando Hernández, se acabó el mandato de Nabucodonosor, se acabó el mandato de Ramsés II, se acabó el mandato de Amubarak, se acabó el mandato. Cuando sale Israel, luego de todas las plagas y haber sufrido, el mismo Israel le decía, nos están diciendo ahora que vamos a hacer nosotros adobe sin paja, nos están castigando por usted, le decían a Moisés. Cuando salieron de ahí le dicen a Moisés, ¿por qué nos traes aquí? Ahí viene el faraón con sus carros, que no habían suficientes tumbas en Egipto para haberlos dejado. Más adelante añoraban otra vez ser esclavo. ¿Usted añora ser esclavo? Le pregunto yo a usted, ¿usted ha añorado? Un esclavo es una cosa, como una taza. Un esclavo no tiene libertad de expresión. Ups, perdón, me equivoqué. Un esclavo no tiene libertad de expresión. Y la libertad de expresión son derechos que se han venido ganando y reivindicando. Perdón, ¿usted añora ser esclavo nuevamente? Para que le quiten todos los privilegios que Dios le ha dado. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto. Pasaron más de 400 años cuestionando al Señor que por qué los había dejado solos. El Señor guardaba silencio. Cuando llega Moisés y le cuestiona a Jesús, a Dios, y le dice que no escuchás el clamor de tu pueblo, porque lo escucho es que te estoy mandando a ti. Y no te equivoques, no es quien sos vos, es quien está con vos, que es muy diferente. Yo voy delante de ti, porque Moisés era tartamudo, era tardo en hablar, era tartamudo. Como la Biblia tampoco habla acerca de la enfermedad que nosotros conocemos como la lepra. La lepra que va desgastando la piel y que se va degenerando, se va pudriendo en vida. Eso era lo que tenía cuando llega con Lázaro. La Biblia no lo dice, pero era lepra. Y 4 días después, cuando ya estaba putrefacto, el Señor le dice, levántate. ¿Por qué no lo hizo al tercer día? Porque ya te expliqué. El único que ha resucitado al tercer día es Jesús, no 2, solo Jesús, no 2, solo Jesús. Porque la historia judía establece que todavía en los tercer días el alma y el cuerpo todavía están juntos. Entonces quiere decir que fue peor porque Lázaro ya se había ido el alma. La hizo que regresara, lo curó y él ya no volvió a tener lepra. Además de que le dio un soplo de vida nuevamente. Entonces, esas son las plagas, las enfermedades que por siglos han pasado en nuestro mundo. He estado yo en Venecia, por ejemplo, en Italia, y desde la Piazza San Marcos no permitían que llegaran los barcos 40 días después. Perdón, ¿cuánto es una cuarentena? 40 días. ¿Y por qué nosotros tuvimos más de 6 meses encerrados? Sí. Si solo eran 40. De todo eso van a dar explicación en su momento. Víctor, de todo eso van a dar explicación en su momento y van a rendir informe, no a la Corte de Cuentas, no ante la Fiscalía, van a ser ante los tribunales terrenales y ante el tribunal de Cristo, como dice Daniel. Israel fue liberado, Víctor, y en el desierto añoró volver a ser esclavo. Le decían, solo hay pan aquí para comer. En Egipto teníamos ollas de carne. Allá sí nos trataban bien, como perros, pero nos trataban bien. Como perros, pero nos trataban bien. Como perros, pero nos trataban bien. ¿Cómo le dice Dios al boyo de Gedeón cuando eran 10,000 y redujeron a 300 para ir contra los moabitas? Anda al bebedero, decile a tus guerreros, yo los voy a liberar y les voy a dar la victoria, pero solamente van a ser 300
¿Y cómo vamos a pelear contra todo el ejército? Si antes eran 10,000 y veníamos reduciendo. Haz lo que te estoy diciendo, porque yo te voy a dar la victoria. Pero decirle a la gente que la que se quiere ir, que se vaya. Y a los otros que vayan a tomar agua al bebedero como que fueran perros. Te lo acabo de decir. Nos trataban bien, pero éramos perros. Nos trataban bien, pero éramos perros. Perdón, ¿usted quiere seguir siendo eso? ¿Usted quiere seguir siendo esclavo? ¿Sí? Porque Israel salió de Egipto, de África. Egipto está en África, si usted no lo sabía, en África. ¿Y iban para dónde? Canaán. ¿Canaán es Israel? No, es Palestina, el que está a la par de Israel. Palestina e Israel se pasan peleando por la descendencia del padre Abraham. Son primos. Claro, entre Ismael y Isaac, porque tuvo un hijo con Agar y con Sara. Usted ya debe de conocer, ya está grandecito, ya debe de conocer, ya está viejo, la tierra lo reclama. Ya debe de saber usted eso. Lo hemos conversado un montón de veces aquí, en esta entrevista. Ya debe de saber, esa es Palestina, Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Ahí es. Pero Israel salió, pero Egipto nunca salió de aquí, de Israel. Ellos iban caminando y seguían siendo esclavos de su corazón y de su pensamiento. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te agradezco tremendamente la oportunidad que nos has dado de hablar de todo para que la gente entienda, despierte. Esta película ya la vimos con diferentes actores. ¿Y sabe qué? Ya sabemos cuál es el final. Muchísimas gracias, Sergio, por esa reflexión. Si usted no entendió, como dice Sergio, pídale al Señor que se lo lleve ya. Los espero el próximo viernes, 2 de la tarde, pero si Dios lo permite. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, Sergio. Gracias a ti.